San Pío de Pietrelcina, 23 de septiembre, el santo de las 5 heridas de Cristo, uno de los santos más populares del siglo XX. Fue el Padre Pío, el que tenía en sus manos, en sus pies y en su costado las 5 heridas de Cristo crucificado. Nació en Pietrelcina, al sur de Italia, el 18 de mayo de 1887. Su nombre era Francisco Forgione. Desde sus primeros años demostró una gran devoción, especialmente a Jesús, Eucaristía y a María Santísima. A los 17 años, en 1909, entró de religioso capuchino. Era sumamente observante de los reglamentos de su comunidad religiosa, pero quizás a causa de sus demasiadas penitencias y por haber permanecido sin cambiarse de ropa después de un fortísimo aguacero en un viaje, se enfermó gravemente y en los años de estudio estuvo enfermo muy frecuentemente. Enfermedad misteriosa. Fue ordenado sacerdote en 1910, pero llegó una enfermedad extraña y misteriosa, lo cual solamente se suavizaba un poco cuando se iba a su pueblo natal, y así los primeros 5 años de sacerdocio los tuvo a pesar de su mayor parte en Pietrelcina, y aprovechó esa circunstancia para retirarse del campo solitario que tenía a sus padres y allí dedicarse totalmente a la oración, a la meditación y a la penitencia. Nuestro Señor Jesucristo en una visión le avisó que lo que tenía destinado para una misión muy especial. En San Giovanni Rotondo, después de haber prestado el servicio militar como enfermero en la Primera Guerra Mundial, los superiores lo enviaron en 1918 al convento de San Giovanni Rotondo, que estaba en un pueblo pequeñito al sur de Italia. Allí pasaría el resto de su vida. Las 5 heridas. El 20 de septiembre de 1918, estando orando ante el crucifijo en su convento de San Giovanni, salieron unos rayos de luz de las manos, los pies y del costado de Cristo. Le atravesaron las manos, los pies y el costado. Desde entonces tuvo las 5 heridas de Jesús crucificado, las cuales le sangraban y le producían fuertes dolores, y exhalaban un aroma agradabilísimo, distinto de los demás perfumes de la tierra. Estas heridas o estigmas lo acompañaron hasta el día de su muerte. Él cubría las heridas de las manos con unos guantes. Solamente sus médicos, enfermeros y algunos otros superiores lograron contemplarles. Los grupos de oración. El Padre Pío fundó los grupos de oración que se han extendido por todo el mundo y hacen un bien entre las personas fervorosas y devotas. Persecución por habladurías y mentiras que los amigos llevaron a Roma. Tuvo el Padre Pío que sufrir muchas persecuciones e injurias. Se llegó hasta prohibirle celebrar una misa. Era público confesar y dar dirección espiritual, ni siquiera por carta. Esta persecución duró bastantes años, hasta que en Roma se supo la verdad y le devolvieron los permisos para celebrar, confesar y dar dirección espiritual durante el tiempo de la persecución, después de que jamás se le oyó una queja o protesta. Sufría en silencio y ofreciendo todos sus sufrimientos a Dios por la salvación de las almas, como hacía Jesucristo en su santísima pasión y muerte. La misa del Padre Pío, algo especialísimo que muchos querían presenciar, era la misa del Padre Pío a las 5 de la madrugada. Al principio duraba unas 3 horas. Después, por mandato de los superiores, lo fue acortando hasta que llegó a reducirla a 1 hora y media. Después de la consagración parecía que ya no estaba en este mundo, que estuviera viendo al Invencible
Nadie se cansaba y se sentía durante esta celebración como si Dios estuviera muy cerca de allí los presentes. El Padre Pío, confesor, lo que más la fama le dio, más de los estigmas o heridas de Cristo, fue su labor de confesor. A muchos les leía en la frente los pecados que no habían confesado. Confesaba hasta las 12 horas al día. Era muy fuerte y severo con los que iban a confesarse por su curiosidad o sin arrepentimiento ni deseo de enmendarse. Muchísimos pecadores cambiaron totalmente la vida desde que empezaron a confesarse con el Padre Pío. La bilocación, el santo lograba hacerse presente a muchos kilómetros de donde estaba y llevar mensajes o hacer curaciones. Muchos moribundos, enfermos y angustiados lo sintieron llegar y consolarlos y animarlos y a veces hasta obtenerles la curación. Sus obras sociales. Con las limosnas de los fieles construyó una inmensa clínica social llamada Casa de Alivio al Sufrimiento y varios colegios y asilos para gente pobre. Todo lo que donaban lo hacían llegar a los más necesitados. La glorificación. El Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968 y el Padre Juan Pablo II lo beatificó el 2 de mayo de 1998. Y después de comprobar muchísimos milagros obtenidos por la intercesión de este santo capuchino, el mismo pontífice declaró santo en el año 2002. La canonización del Padre Pío se llevó en Roma, en la mayor cantidad de fieles que se han unido en esa capital del catolicismo para una canonización. Que el Padre Pío de Pietrelcina siga rogando por nosotros y nos consiga muchos y muy grandes favores de Dios.